doctor Leopoldo Herrera Gómez, el cual es médico cirujano egresado del Instituto Nacional de Neurocirugía, miembro certificado del Consejo Mexicano de Cirugía Neurológica, jefe de servicio de neurocirugía en el Hospital Victoria de la Fuente del IMSS y miembro de la Sociedad Mexicana de Cirugía Neurológica, donde ha ocupado varios cargos y quien nos trae el tema traumatismo cranoencefálico. Es un evento que lleva a sufrir un traumatismo cranoencefálico que lleva a los pacientes a cirugía. Démosle por favor un aplauso. Gracias. Pues como lo comentaron, buenas tardes. En este martes 28 de octubre les damos la bienvenida a la 9ª edición de Medical Expo aquí en el World Trade Center. Agradecemos la invitación que nos hacen a la Sociedad Mexicana de Cirugía Neurológica a este curso de emergencias médicas y atención prehospitalaria que impartiremos los neurocirujanos de la sociedad. Ya comentaron algunos de ellos. Yo soy el doctor Leopoldo Herrera. Yo les voy a hablar de traumatismo cranoencefálico. Y el tema al cual voy a tratar, me voy a dirigir más, es al de emergencias médicas y atención prehospitalaria. Es decir, no tanto qué hacemos o qué hago en quirófano, sino cómo podemos prevenir, cómo podemos mejorar o evitar llegar al quirófano desde el punto de vista de neurocirugía. Por lo tanto, vamos a ver eventos que llevan a sufrir y lleva al paciente a cirugía. Y esto puede pasarnos a cualquiera de nosotros en las diferentes áreas. Por otro lado, esto lo que traigo es algo muy importante, que es la experiencia de una unidad que es la más grande de América Latina, que es la Unidad Médica de Alta Especialidad, Victoria de la Fuente de Narváez, o mejor conocida como Magdalena de las Salinas, del Instituto Mexicano del Seguro Social, el cual absorbe la mayor parte del trauma que se suscita en todo el Valle de México. Por lo tanto, ¿qué podemos ir hablando? ¿Qué es lo que buscamos realmente cuando un paciente sufre de un traumatismo, cualesquiera que sea, raquimedular, de extremidades o en este caso de cráneo? Y es bien importante demostrar o decirles, el órgano más importante que tiene el ser humano es el cerebro y por lo tanto debemos de cuidarlo y tenemos que ver qué posibilidades tenemos para poder evitar o controlar el traumatismo cranoencefálico. Pero ¿qué nos dice el sector salud? Que los servicios de urgencias, cualesquiera que sea, deben mejorar la atención y calidad siendo resolutivos, y a veces tenemos pacientes que nos duran 2 o 3 días y no los podemos mover por alguna causa médica o administrativa. La incidencia de trauma es de aproximadamente 300 pacientes por cada 100,000. Esto es enorme, es un problema de salud pública que no hemos podido dentro del área médica e institucional disminuirlo. El 15% es trauma de alta energía, es decir, trauma cranoencefálico severo que nos puede llevar al quirófano a los pacientes. Hay disminución de la morbimortalidad por tratamiento precoz agresivo. Esto significa que llega el paciente tempranamente en las primeras horas a un hospital que cuente con la calidad de traumatología, porque antes se decía al hospital más cercano no es gineco, no es una unidad de medicina familiar, sino es un hospital que cuente con todos los recursos hospitalarios para poder ofrecer al paciente con trauma de cráneo un tratamiento médico o neuroquirúrgico y además una terapia rehabilitadora de mayor duración. Ya lo comentó el doctor Olivares. El paciente más caro para las instituciones de salud es el paciente politraumatizado. ¿Por qué? Porque no tenemos medidas preventivas y desde que el paciente sufre un accidente en el sitio, en la calle, en su casa, hasta que llega a un hospital, se le da tratamiento y lo podemos regresar a rehabilitación, tarda mucho tiempo. Y generalmente son gente joven, gente productiva, es el centro de la familia y esto tenemos que irlo evitando para mejorar la calidad de la atención del traumatismo. Por lo tanto, ¿cómo trabajamos? Ya se ha comentado, un manejo multidisciplinario donde el neurocirujano es el líder del manejo del paciente,
pero el paciente llega a una unidad de urgencias, generalmente, ahorita lo vamos a ver, no llega al azar. Generalmente los pacientes politraumatizados llegan a través del aviso de un centro regulador. Si ustedes no saben, en la Ciudad de México hay un centro regulador donde nos dice: hubo los quemados de Iztapalapa, hubo un traumatismo múltiple en atropellamientos. Todo esto lo ve el centro regulador y lo distribuye en cada una de las unidades hospitalarias, llámese de la Ciudad de México, llámese del Seguro Social, para distribuir y la calidad de la atención sea la adecuada. Por lo tanto, cualquier lesión física o deterioro funcional del contenido craneal secundario al cambio brusco de energía mecánica se denomina trauma craneoencefálico. Hablamos de trauma craneoencefálico cuando el cerebro o el cráneo absorbe más de 250 joules por centímetro cúbico, es decir, un golpe muy fuerte, y te lo vamos a ver, que causa una lesión intracraneal. ¿Qué factores de riesgo son para la mortalidad si no alcanza el paciente a darle un tratamiento neuroquirúrgico? Hay que ver el mecanismo de trauma, es decir, es un accidente, cayó de un segundo piso, la atropellaron, es una herida por arma de fuego. ¿Qué fue lo que pasó? Es una persona de la tercera edad que estaba solo en su casa y cayó y se golpeó la cabeza y tiene un hematoma. Todo eso tenemos que ver como parte del mecanismo de trauma y las condiciones del lugar donde ocurrió el evento y el transporte al hospital. ¿Qué significa esto? Que cuando la ambulancia llega al hospital debe de haber un parte de la ambulancia a la institución. ¿Cómo encontraron al paciente? Boca arriba, boca abajo, con trauma craneoencefálico, estaba despierto, todo eso que es muy importante para determinar la magnitud del trauma cuando llega el paciente al servicio de urgencias. Y esto podemos mencionar lo que el traumatismo craneoencefálico o lesión cerebral traumática en las guías de práctica clínica de 2018 ya cambia el nombre. Todos lo conocemos como trauma craneoencefálico, pero actualmente se llama lesión cerebral traumática aguda y es un problema de salud pública, siendo la primera causa de discapacidad y muerte, desde que levantamos al paciente en el sitio del accidente hasta que tratamos de rehabilitarlo después de un tratamiento médico o neuroquirúrgico que cause discapacidad. Generalmente lo más frecuente es gente joven, siempre lo hemos mencionado y eso va para todos nosotros. A veces salimos a la jungla, así lo digo, porque sale uno de casa y no sabe uno a qué se va uno a enfrentar durante el día. Accidentes, choques, volcaduras, agresiones por terceras personas, etcétera, que pueden condicionar un trauma craneoencefálico y llevarnos a quirófano. Y esto nos va a dejar complicaciones y secuelas que pueden ser temporales, es decir, se pueden recuperar o pueden dejar una discapacidad de tipo permanente que afecte sobre todo con un coste económico, es decir, es de mucho dinero para el impacto para la familia, para la sociedad, para el trabajo, para su actividad que hace la persona, que generalmente es gente joven y que ya no los podemos reintegrar y que debemos de buscar la prevención. La lesión cerebral traumática aguda es este deterioro secundario al intercambio brusco de energía. Lo voy a repetir, cómo el cerebro, el cráneo absorbe esa cantidad de energía en libras por centímetros cúbicos y que puede provocar desde un hematoma, una fractura, un moretón o contusión cerebral, como lo estamos viendo. Y lo vamos a ver en un taller posterior a la plática, cómo se maneja un paciente en forma prehospitalaria. No es nada más voltearlo, ponerlo, sino tiene ciertas características que los médicos, que los paramédicos deben de seguir para no provocar más lesión que la que ya tiene el paciente. Por otro lado, ¿qué es lo que sabemos de estadísticas que es importantísimo? A veces no le damos la importancia. El INAGI reportó en 2022 22.798 muertes por agresiones por terceras personas. Es la octava causa de mortalidad general, es decir, tenemos mucho trauma craneoencefálico en toda la República. 21.049 muertes son por accidentes, atropellamientos. Se ha incrementado mucho por los accidentes en motocicleta, aproximadamente hasta en un 38-39% que antes no teníamos cuando recibíamos pacientes, pero las motocicletas, la falta de prevención, de casco, no respetan el artículo 21 del reglamento de tránsito, pues provoca mayor cantidad de accidentes y por lo tanto mayor trauma craneoencefálico en
motocicletas. Cada año se registran 500,000 casos de traumatismo cráneoencefálico. Entonces, esto es bien importante que lo tengamos en cuenta. En México, en promedio, hay 378,504 accidentes. Debemos de tener en cuenta esto por la cantidad que hacemos. No seguimos los reglamentos de tránsito, como lo vamos a ver al final, se maneja no a la defensiva, sino a la ofensiva como tal. 4 de cada 10 muertes son en peatones. No respetan o respetamos a los peatones. También el peatón no se cruza en las esquinas, se cruza donde puede. Eso también provoca accidentes. 7 de 10 son personas vulnerables, es decir, niños, personas de la tercera edad o discapacitados. Los accidentes de motocicleta, como les digo, metieron en casi 40% que no los teníamos contemplados y que se han incrementado. 170,000 resultan con lesiones severas y también tienen que ser hospitalizados. Y una proporción muy importante tiene discapacidad, como le digo, temporal o permanente, que hace carísimo, es el paciente más caro para las instituciones de salud. Respetar el reglamento de tránsito es parte de lo fundamental que debemos de hacer para prevenir y evitar el estrés y la ansiedad día a día. Todos salimos y vemos cómo las personas que manejan se cierran, se empujan, quieren llegar primero, rebasan y llegan al semáforo, y los que venimos atrás llegamos al mismo tiempo, es decir, no tenemos esa conciencia como tal. Por otro lado, hay una incidencia de 300 por 100,000 habitantes, mecanismo de trauma, es decir, fue atropellado, fue una caída, se resbaló y tuvo una caída de plano ostentación. El lugar donde ocurrió, hemos visto que hasta en socavones se caen las personas. El transporte es al hospital idóneo, y vuelvo a repetir, antes decíamos al más cercano para estabilizarlo. Hoy decimos a la unidad traumatológica que tenga todo lo necesario para que el paciente, desde que llegue, se le pueda ofrecer lo que requiere. Dentro de los accidentes en México son, en primer lugar, los accidentes viales, los atropellamientos, volcaduras que tenemos. En segundo, las caídas, sobre todo en niños y en personas adultas mayores, que es cantidad de lo que tenemos. Y en tercero, la agresión por terceras personas. Y lo vemos diariamente en los noticieros, qué cantidad de agresión por terceras personas llegan con eso a los hospitales. El tratamiento prehospitalario, como lo vamos a tratar en las siguientes pláticas, es el primer eslabón. No es levantar al paciente y llevarlo al hospital, no. Hay que estabilizarlo, hay que verlo, hay que tomarle signos vitales. Si requiere de una intubación antes, si el paciente viene mal, hay que estabilizarlo. Si es necesario ponerle una férula, algo, o darle RCP para que llegue al hospital en las mejores condiciones. Esto es fundamental en la cadena de supervivencia del paciente y afecta también a largo plazo su pronóstico e incluso el poder decidir si requiere o no de un tratamiento por parte de nosotros de neurocirugía. Ese intercambio enorme en joules por centímetros cúbicos es lo que lo provoca. Es la actividad entre dos o más cuerpos. Siempre decimos, es la cabeza lo primero que golpea, pero también hay contusión miocárdica, contusión torácica, de pelvis, de huesos largos, que también son parte de, y a veces decimos, una fractura de huesos largos, ¿qué tiene que ver con el cerebro? Cuando se fractura y sale la grasita de los huesos largos, se va al cerebro y puede provocar una embolia grasa como tal. La magnitud del evento pues pone en riesgo la vida del paciente, de una extremidad o algo, dependiendo qué cantidad de tiempo y cómo está. A veces la absorción es en milésimas de segundo y a veces la volcadura se lleva más tiempo. Y esto desarrolla una respuesta inflamatoria sistémica, donde actualmente ya estamos viendo que no solamente es el trauma, sino son los genes de resistencia. Muchos compañeros de nosotros, neurocirujanos, decimos, el paciente pudo haber tenido el mismo accidente, la misma caída, y sin embargo responden diferente a los tratamientos. Entonces ya hablamos también incluso de marcadores genéticos que intervienen en el proceso inflamatorio, que magnifica o no la falla orgánica múltiple y finalmente puede llevar al paciente, a pesar de la cirugía, llevarlo a la muerte. Por otro lado, cuando llega al hospital, de traumatología,
llega a lo que denominamos código trauma. Y eso es bien importante, que tengamos dentro de las unidades hospitalarias, como en La Raza, como en los hospitales de Ciudad de México o Magdalena de las Salinas, algo que nos diga que es el código trauma. Es decir, el hospital se prepara para recibir un traumatismo raquimedular, un traumatismo craneoencefálico, un politraumatizado, para que los diferentes servicios puedan valorarlo y puedan darle prioridades al manejo, ¿no? En urgencias, el 60% es traumatismo leve, es decir, un golpe se ve, se revisa y se manda a su casa, a un segundo o a la medicina familiar. Y solo el 15% es moderado y un 10% es grave. Y de ese 10%, la mayor parte requiere de tratamiento neuroquirúrgico. En la UMA de Magdalena de las Salinas, el 70% de los pacientes tienen referencia de un hospital general de zona. Quisiéramos que llegaran inmediatamente un trauma raquimedular, un trauma craneoencefálico, pero siempre llegan a un segundo nivel donde los estabilizan, deciden qué hacen, piden estudios y luego ya los mandan con nosotros ya digamos previamente estudiados. La mayor parte llegan hemodinámicamente estables, que es lo que más perjudica al cerebro, que el cerebro no reciba la cantidad de sangre y de oxígeno que se necesita para que pueda sobrevivir y no llegue tan deteriorado al quirófano, no lleguen hemodinámicamente inestable, y debemos de valorar lesiones potencialmente letales. A veces lo menos importante es el trauma de cráneo, pero tienen una lesión o vienen con una lesión pulmonar, un neumotórax, una lesión de abdomen, un abdomen abierto, etcétera, que eso es lo que debe quedar prioridades. Por eso el código trauma requiere que haya un médico en el triage que reciba y pueda valorar qué es. Esto es de neurocirugía, es de trauma general, es de cirugía general, de cirugía plástica, como pasó hace unos días con los quemados de Iztapalapa, que se tenga toda la infraestructura para darle, ¿no? Y podamos valorar las lesiones letales. Lo que hemos comentado, y lo han comentado ustedes como médicos, lo importante es la valoración neurológica cuando el paciente llega a urgencia, la escala de Cloma de Claudio, como lo vamos a ver, el índice de severidad de trauma, la mortalidad. Hay veces pacientes que llegan y al hacer la valoración dice, tiene 90% de mortalidad. Sí, les damos el tratamiento que requiere, pero a veces llegan ya muy graves. Entonces se hace en el triage, se hace la selección hospitalaria para tener un diagnóstico. Generalmente se les toma su perfil laboratorial y una tomografía. Antes hacíamos nada más la pura tomografía de cráneo y la veía neurocirugía para decidir si es tratamiento quirúrgico o no. Hoy se hace un body scan, es decir, le toman una tomografía de cráneo, columna cervical, tórax y abdomen para tenerlo integrado y poder decidir y darle prioridad a las lesiones que se tienen. Un tratamiento inmediato que requiere, sea médico quirúrgico, una terapia rehabilitadora que debe de ser llevada a cabo por personal experimentado. Nosotros tenemos más de 30 años viendo pacientes, yo como 15 como adscrito y 16 como jefe de un servicio que integra labores administrativas, labores de que no falten materiales y manejo del personal para tener siempre disponibles quirófanos si el paciente llega grave y tiene que ser operado, para dar un tratamiento inicial y definitivo, porque esto va a cambiar mucho su pronóstico. Es decir, a veces el paciente viene de diferentes hospitales y ya cuando llega con nosotros, llega lo que decimos herniado, es decir, su cerebro ya no está funcionando bien, ya es poco lo que podemos ofrecer. Lo que queremos es que el paciente llegue a tiempo para poderle dar un tratamiento adecuado. ¿Qué pasa con cada grupo etario? No es lo mismo un niño, un recién nacido, que un adulto mayor como nosotros que pueda tener un traumatismo craneoencefálico. En los niños, ¿qué es lo que vemos? Aquí hay una ventaja de nuestro hospital. No solamente ve adultos, sino también ve niños. Es decir, en los niños vemos tamaño, madurez y desarrollo psicológico por un lado. La relación superficie y volumen, siempre lo decimos, un niño absorbe menor cantidad de energía y tiene más posibilidad de sobrevivir que un adulto. Menor proporción de grasa corporal, mayor elasticidad de su tejido. Las fontanelas cuando son recién nacidos y el perímetro cefálico nos sirve como parte de la valoración neurológica. Las fontanelas, la mielinización, siempre decimos porque tiene un signo patológico, no se ha mielinizado, todavía tiene
algunos signos de recién nacido y que no son tan válidos como quisiéramos. Mayor pérdida de energía térmica, es decir, cuando llega el niño hay que envolverlo en guata para que no pierda tanto calor, porque eso también perjudica. Y por último, la prevención, que es el tratamiento agudo y la rehabilitación aún en niños. ¿Qué es lo que vemos? Y aquí va el punto importante de la plática. ¿Qué eventos llevan a los pacientes a cirugía neurológica? Por un lado, en recién nacidos sigue y seguirá siendo el trauma obstétrico. A veces las caídas, se le cae a la mamá de los brazos, se cae de la cuna, etcétera, y eso es parte del traumatismo que sufren los recién nacidos. En la infancia, ya a niños mayores, las principales causas son las caídas. A veces sube la mamá a tender la ropa y al niño lo descuidan y se cae. Le llamamos el síndrome de Superman, piensa que van a volar y se caen, y trauma cardioencefálico, que es lo que más pesa. Atropellamiento, descuidamos a veces a los niños, no les enseñamos el programa Piensa Primero Actúa, que lo promueve Teletón, de que deben de cruzarse en las esquinas, de que son quirúrgicas para nosotros, son las fracturas hundidas, las fracturas expuestas, como los vemos, y algo muy frecuente en los niños son los hematomas epidurales, que tenemos que operarlos en la forma más rápida posible para poderles salvarles la vida. En los adultos, ¿qué tipo de actividad es la que nos lleva a los pacientes a quirófano? En México, las agresiones por terceras personas. Aquí es algo muy común, que es cada vez por las características de nuestra sociedad se están llevando más a cabo. Los accidentes viales, diariamente vemos choques, colisiones, volcaduras, etcétera, que promueven mucho, que ocasionan trauma craneoencefálico y trauma múltiple. Heridas por arma de fuego. Diario tenemos pacientes con heridas por arma de fuego. A Magdalena de las Salinas llegan un promedio de hasta 350 o 400 pacientes, casi uno diario, 2 diarios que llegan por ese tipo de agresiones. Desde un cachazo hasta, como vamos a ver, a que atraviesan la bóveda craneal y el cerebro de extremo a extremo. Hematomas subdurales agudos, se caen de la moto, se fractura y se rompen las venas superficiales y provocan un hematoma subdural agudo que si no lo operamos mata al paciente también. Y las contusiones, y me preguntarán qué son las contusiones, son como moretones que por el movimiento de aceleración, desaceleración, se provoca en el cerebro. Estos moretones los denominamos traumatismo cerebral focal o contusiones como tal. Y en adultos mayores, que es algo muy común, la mitad de los procedimientos quirúrgicos en una unidad de alta especialidad como Magdalena de las Salinas, de neurocirugía, son las personas de la tercera edad. ¿Por qué? Porque muchos de ellos, y lo hemos comentado en otros congresos, ya por las características de la sociedad, están solos el adulto mayor. Y el adulto mayor es hipertenso, diabético, tiene alguna discapacidad, los hijos, la familia, se va a trabajar y se queda el abuelito solo. ¿Y qué sucede? Se cae, se golpea la cabeza, no da en ese momento manifestaciones neurológicas y a cabo de algunos días empiezan con la alteración neurológica y a veces ni nos damos cuenta la familia de que el paciente tuvo una caída que ocasionó todo esto. Entonces eso se llama abandono de paciente senil en casa. Y siempre lo he dicho yo como parte de la jefatura de neurocirugía, esto es un delito que está clasificado en el Código Penal, porque llega el paciente grave, el abuelito, a neurocirugía y se pone grave y va a fallecer. Todo paciente que llega a Magdalena de las Salinas se le hace un aviso a Ministerio Público, desde una fractura de un dedo hasta trauma craneoencefálico. Ministerio Público toma nota de qué fue lo que pasó. ¿Estaba solo el paciente? ¿Tenía familiares? ¿Qué fue lo que sucedió? Porque eso también finca responsabilidades a terceros. Generalmente la lesión de venas puentes que son pequeñitas y van haciendo que el hematoma vaya creciendo y no dé manifestaciones inicialmente y que provocan en las personas de la tercera edad los hematomas subdurales crónicos. Esas son las principales causas que debemos de tener en cuenta como población que pueden llevar a un paciente a cirugía neurológica. Y aquí vemos algunos ejemplos, los accidentes viales que son el pan nuestro de cada día, las heridas por arma de fuego, los abuelitos que al subir o bajar la escalera se tropiezan, las alfombras, todo esto y se caen. Y a veces no dicen, y esto es una causa muy frecuente
de hematomas subdurales crónicos, las lesiones deportivas, y esto los puede llevar a quirófano. Y como lo vuelvo a repetir, esto es parte del programa hecho por neurocirujanos de Estados Unidos que se llama Piensa Primero, Actúa. Los niños en bicicleta, en moto deben de traer casco, deben de traer rodilleras, deben de venir protegidos para que si caen no tengan las lesiones tan severas. Y abajo, los motociclistas también, que cada vez les he dicho, aumentó hasta en 38% el ingreso a hospitales. Parte por ellos, parte por que no respetan, parte porque se cierran, etcétera, y son causa muy frecuente de lesiones que nos llevan. Aquí vemos los mecanismos de aceleración, desaceleración, donde el cerebro golpea contra los huesos del cráneo. Ya nos van a platicar de qué es lo que hacemos en medicina prehospitalaria con el PHTLS, es decir, qué aplicamos para que el paciente cuando llegue a una unidad que tenga todo para traumatología no llegue tan inestable, ¿no? Que a veces decimos llegan boqueando, sin oxigenación, con la presión muy baja, y esto lo primero que hace es lastimar al cerebro y ya no podemos a veces ofrecerle nada quirúrgico. Fractura, los estudios de neuroimagen aquí en trauma de cráneo, el principal es la tomografía axial computarizada. Es el estudio ideal. Y si me han preguntado, oiga, ¿qué estudio le hacemos? ¿Una resonancia? No. El estudio ideal sigue y seguirá siendo el estudio de tomografía, siempre de cráneo. Y les vuelvo a repetir, en nuestra unidad se hace un body scan, se hace una tomografía desde el cráneo, cuello, tórax, abdomen y pelvis para buscar lesiones que pasen desapercibidas y pueda ser tratado por diferentes especialistas. Aquí en la parte inferior del lado izquierdo es un hematoma subdural agudo que es gelatinoso y esto comprime al cerebro y puede matar rápidamente un paciente. En el otro estamos haciendo unos trépanos, generalmente son pacientes de la tercera edad, que se vuelve el hematoma como líquido y podemos drenarlo a través de dos pequeños forámenes, agujeros de trépano, y poderle salvar la vida a la persona. Por otro lado, la cinemática de trauma, la escala de valoración. En el hospital hay un expediente electrónico, nada de que yo creo, a lo mejor lo vi. Llega el paciente y sale automáticamente el aviso al Ministerio Público y las escalas de valoración, el índice de severidad de trauma, el Glasgow, porque eso también nos sirve para tomar decisiones. ¿Realmente vamos a ofrecer algo quirúrgico o ya está fuera de tratamiento? Hacer el control de daños, a veces fracturas de pelvis o de columna, tienen prioridad sobre el cráneo para poderlos estabilizar, esta ventana de oportunidad, lesiones multiorgánicas, y a veces me lo preguntan, oiga, ¿y qué tiene que ver una fractura de fémur? Puede liberar grasita del tuétano del hueso y provocar un embolismo graso, que estas moléculas de grasa tapen arterias cerebrales. Pero algo sobre todo, y que esto es fundamental, sobre todo cuando hacemos peritajes médicos legales, es ver que se apliquen las guías de práctica clínica. Porque a veces somos como médicos muy prácticos, decir, en mi hospital hago esto, en mi experiencia no. Actualmente lo que tenemos que hacer como parte de los peritajes que hacemos es ver qué guías de práctica clínica se utilizaron para el paciente, para ver si hubo un tratamiento adecuado de buena calidad o no. Y todo paciente que llega a Magdalena, aparte de levantarle el aviso al Ministerio Público, se hace la cadena de custodia, es decir, viene picado, penetrado en la cabeza, porque todo esto le sirve como periciales a los agentes del Ministerio Público para saber qué es lo que requiere el paciente. Y, como les digo, la cadena de custodia y el aviso al Ministerio Público, este es de rutina. No nos preguntan, en el expediente electrónico sale el aviso y Trabajo Social lo tiene que llevar con el Ministerio Público y anotarlo para ver qué características fue lo que le pasó al paciente. Por otro lado, ya para terminar, la fisiopatología, hablamos de lesión primaria en el momento del accidente, son milésimas de segundo cuando el cráneo golpea y se provoca la lesión cerebral. Y la lesión secundaria, que es la que desencadena toda esa cascada, que es la hipoxia, la isquemia, el edema, la hipertensión, que esa es la que tratamos en el hospital y tenemos esa ventana terapéutica para disminuir o revertir. Vean ustedes los cerebros contundidos y vean abajo que si no se trata, queda el paciente con una demencia o con alteraciones neurocognitivas que podemos prevenir. Por otro lado, también tenemos
el hecho de que no solamente vemos el cráneo, tenemos que ver las lesiones primarias y secundarias. El impacto directo, si fue por aceleración, desaceleración, si fue rotación. Por ejemplo, en los motociclistas, generalmente la mayor patología es que gira el cerebro y se lastima. No es tanto la aceleración, sino el giro, a pesar de que traigan el casco. Las contusiones por contragolpe a distancia, el daño axonal difuso, a veces no lo encontramos y el paciente está en coma, y ya en la resonancia vemos pequeñas lesiones que nos demuestran qué es lo que tiene. Y vuelvo a repetir, las guías de práctica clínica, sobre todo la 01608, que es la de traumatismo craneoencefálico, y que tenemos que respetarlas, porque cuando uno revisa un expediente electrónico, los encontramos incompletos y eso perjudica al médico cuando hay una queja o una demanda. Entonces es fundamental que nos apoyemos en las guías de práctica clínica, ya sea de la AANS o las nacionales como la 01608. Ya para terminar, dentro de esto, el paciente politraumatizado, y les vuelvo a repetir, es raro que llegue con el puro golpe en la cabeza. Generalmente absorbe su organismo toda esta energía cinética. ¿Y qué pasa? En el área de urgencia, cuando llega, lo ve el médico de triage y decide si pasa a reanimación, si pasa a observación o si va a pasar a intubarlo y a terapia intensiva, es lo que vemos. Es aquel individuo que sufre 2 o más lesiones, es decir, cráneo y columna cervical, cráneo y tórax, cráneo y pelvis, porque todo esto va cambiando paulatinamente y son lesiones que ponen potencialmente la vida en peligro, y no solamente el cráneo, sino las lesiones agregadas. El objetivo de desarrollar este tipo de trabajo se fundamenta en la valoración clínica, neurológica y física y la categorización de lesiones. No es lo mismo una fractura lineal que un hematoma sudural crónico que está comprimiendo y provocando efecto de volumen. Todo eso lo tenemos que ver. Aquí en la parte inferior, un paciente que operamos, ya hicimos la craniotomía, ya drenamos el hematoma y es así como vemos al cerebro ya limpio y latiendo, que nos dice que va a tener un mejor pronóstico que solamente dejando el hematoma comprimiendo. Esta es la idea. Vean ustedes la cantidad de trauma que vemos en el hospital. 164,000 valoraciones al año, donde se utiliza el código trauma en urgencias. 39,400 en observación, que son 512,000 horas. Y me preguntarán, en una unidad como el IMSS, ¿qué importancia tiene? Todo esto le cuesta al instituto, todo eso tenemos que buscarlo, porque esto se le cobra a los patrones que no dieron de alta al paciente. O sea, no crean que es el Seguro Social el que pone todo. Trata de recuperar a través de diferentes formas lo que se aplicó en un paciente que no es derechohabiente. 39,400 en innovación y cada hora tiene un precio. 85 es trauma leve que se va pronto a su casa, 12% es severo y que pasan a unidad de choque y terapia intensiva. Se hacen 17,000 cirugías al año entre las 2 unidades, entre trauma y ortopedia, de todo, desde una fractura de una mano hasta trauma craneoencefálico o trauma raquimedular, como lo comentaron los doctores Olivares. De estos, neurocirugía hace 682 cirugías neurológicas por año, y de los cuales les digo, prácticamente la mitad son personas seniles con hematoma sudural agudo. Cuando hacemos la productividad del servicio de neurocirugía, la mitad son adultos mayores que pudieron evitarse este tipo de patología quirúrgica como tal. 8,845 ingresos y prácticamente entran 1 o 2 pacientes diarios a terapia intensiva. Un día de terapia intensiva cuesta 70,000 pesos, más todo lo que se le agrega, a veces son 150 o 200,000 pesos diarios. Una cirugía neurológica anda entre los 40 y 50,000 pesos, ya sea de columna, sea cráneo, sea abdomen, sea una tráqueo, y esto incrementa los costos hospitalarios como tal y que debemos de tomar en cuenta. ¿Dónde deben de ser tratados ese tipo de pacientes que requieren tratamiento quirúrgico? Terapia intensiva es el sitio ideal. Tenemos 18 camas para poder determinar qué pacientes van a pasar de cirugía, de neurocirugía a terapia, de neurocirugía a observación y a piso, para poder tener movimiento de los pacientes, porque a veces nos sobresaturamos y tenemos pacientes quirúrgicos en urgencias, en terapia, en hospitalización, y tenemos que buscar la forma de hacer el tratamiento rápido y oportuno.
El apoyo en la terapia intensiva es mayor que la proporcionada en urgencias. Paciente con trauma craneoencefálico grave pasa a terapia, sea quirúrgico o no quirúrgico. Y sobre todo, siempre lo hemos dicho, el equipo multidisciplinario, donde intervenimos todo. En trauma de cráneo, los líderes somos nosotros, el neurocirujano, para mejorar resultados de pacientes graves y tratar de evitar dentro de lo posible la mortalidad, el tiempo de estancia, que también es muy importante dentro del seguro social, y el consumo de recursos, que a veces pasa desapercibido, pero que impacta a la institución. Eso nada más es para recordar que todo procedimiento como médico, sea un dedo fracturado, hasta toma de cráneo, diabetes, presión, lo que ustedes me digan, todos debemos de seguir las guías de práctica clínica, porque vuelvo a repetir, cuando nos toca hacer un peritaje, no seguimos las reglas, hacemos lo que consideramos, y entonces el paciente puede demandarnos con una facilidad importante. Por eso es tan importante fundamentarnos en las guías de práctica clínica, tanto la guía con evidencias como las guías de referencia rápida para decir qué le hago. A un niño le pido placas, muchos me dirán, no, ¿para qué le pides placas? Es parte del protocolo pedirle a los niños placas de cráneo. Entonces, detalles como ese que son importantes para todos y cada uno de nosotros que nos dedicamos a la cirugía neurológica. Para terminar, ¿cuál es el tratamiento? Y aquí viene parte de, no los metemos inmediatamente a quirófanos a menos que sea una urgencia absoluta, generalmente desde la posición, y lo vamos a ver ahorita con el maestro que nos va a hablar sobre manejo prehospitalario, levantar de la cabecera. Con eso a 35, 40 grados mejora la presión, la circulación al cerebro. Sedarlos, a veces el olor los tiene muy inquietos y eso también es consumo de energía, hay que sedarlos. A veces requiere que los intubemos, darle ventilación controlada. Algo que yo he hecho durante más de 30 años es medir la presión intracraneal para que el intensivista y nosotros los neurocirujanos veamos dentro de las guías qué es lo que requiere. Requiere que lo hiperventilemos, requiere que le pongamos esto, aquello, repetir la toma. Todo esto es fundamental para controlar la presión intracraneal, controlar el dolor. A veces damos analgésicos muy suaves en una lesión traumática donde el paciente se está chocando por dolor. Manejo de convulsiones, a todos los pacientes con trauma grave les damos anticomicial, anticonvulsivante durante una semana para prevenir que no vayan a convulsionar, controlar su temperatura, proteger al cerebro, mantenerlo con normovolemia, no secarlo, no deshidratarlo, manejarlos con osmoterapia, y no me refiero a manitol, me refiero a soluciones hipertónicas al 0.3%, el control metabólico, y esto lo hemos aprendido mucho de los urgenciólogos y trabajamos en conjunto en manejar las 9 H's. Y siempre me preguntan, ¿qué son las 9 H's, doctor? Hipertensión, hipotensión, hipertermia, hipotermia, hipercalemia, hipocalemia, hipernatremia, que debe de estar el paciente metabólicamente estable para que el cerebro pueda funcionar. El esteroide sí lo usamos, no en las primeras semanas, conforme va cambiando el edema cerebral de tipo vasogénico a citotóxico después de una semana, sí lo utilizamos sobre todo en contusiones cerebrales. Cuando no hay factibilidad, pues los metemos a coma barbitúrico para bajar el edema cerebral, y al final, como lo menciona aquí, la cirugía craneal y el drenaje de los hematomas intracraneales que ponen en peligro la vida del paciente. La hoja frontal, todo paciente, aunque llegue por una fractura de un dedo, se le abre la hojita de ingreso a urgencias y se hace el aviso al Ministerio Público. Es que nada más viene con una fractura de un dedo, tiene que estar enterado al Ministerio Público, más si son lesiones que ponen en peligro la vida, traumatismo de cráneo, de tórax, de abdomen, etcétera, porque esto es importante dependiendo de la evolución del paciente. Entonces se hace todo esto, incluso ¿qué requiere? Mecanismos, siempre hablamos de alta energía, ya para terminar la plática. Atropellamientos, todo paciente que es atropellado es trauma de alta energía, la cantidad de energía que reciben el atropellamiento. Salir despedido del vehículo, no tienen el cinturón de seguridad. Yo a veces les decía a mis hijos, ya son médicos, amárrense a la vida. Y me decían, ¿qué es eso? Amarrarse es ponerse el cinturón de seguridad, porque si algo sucede,
puedan sobrevivir ante un choque, una volcadura. Y a veces no es uno el que maneja mal, sino los que vienen alcoholizados o algo más y que pueden provocar esto, ¿no? Volcadura, deformidad del volante. Por ahí van a ver en los stands las pinzas de la vida. A veces el paciente queda atrapado entre el asiento y el volante y tienen que cortar para poder sacar al paciente. Atropellamiento en bicicleta o motocicleta. Obviamente no tienen protección y un automóvil, un camión, pues se los lleva de corbata a los motociclistas. Una colisión mayor a 30. Yo les aseguro que muchos de los de aquí no manejamos a 30. La velocidad en la Ciudad de México es entre 50 y 80 kilómetros por hora. Entonces imagínense ahora, y eso nos lo preguntan en el reglamento de tránsito o en las fotocívicas, y nadie lo sabe, nadie se atreve a revisar realmente cuándo es, y cuando va uno a pagar multas es cuando se da uno cuenta de las veces que nos pasamos de la velocidad. Paciente atrapado y que tardan en sacarlo, una caída de altura mayor de 5 metros por la absorción de energía. Embarazadas, en cuanto una paciente sufre trauma, cualesquiera que sea, se activa el código Mater para poderla revisar en forma conjunta. Y la edad de 5 a 55, ya gente como uno, pues ya es un adulto mayor uno y puede tener más riesgo de tener un hematoma subdural. La siguiente, por favor, para terminar ya con las conclusiones. Control de daño, ya vimos que es trauma de alta energía, la unidad de reanimación que nos apoya mucho para el manejo del paciente, la intubación, la estabilización hemodinámica, la realización de una tomografía completa de todo el cuerpo, qué modelos pronósticos y escalas tenemos. A veces decimos el paciente tiene grados de 3 puntos, está en muerte cerebral. Antes decíamos ya no le damos tratamiento. Hoy sí, como si fuera a sobrevivir, porque también tenemos un programa muy importante de procuración de órganos. En 35 pacientes que fallecen en Magdalena de las Salinas, por lo menos 5 o 7 donan órganos, córneas, corazón, pulmones, todo esto, y es un trabajo altruista tan importante dentro de la unidad hospitalaria. ¿Qué tipo de intervención quirúrgica? A veces un trépano, un agujero pequeño de 2.5, a veces hay que quitar la mitad del cráneo para salvarle la vida al paciente. El manejo del control de daño, a veces son otro tipo de lesiones y se le hace el manejo conjunto. Por último, condiciones médicas, y debemos de ser no solamente neurocirujanos, debemos tener un conocimiento general para poder ver otras alteraciones. ¿Cuál es la respuesta metabólica al trauma? ¿Por qué tiene leucocitosis? ¿Por qué tiene hiperglicemia? ¿Era diabético? ¿Por qué las plaquetas están bajas? Etcétera. Ver todo esto. Tiene contusión pulmonar y no le permite ventilar, tiene una contusión mecánica y luego le digo, quedan atrapados entre el volante y tiene una contusión mecánica, y hasta que no hacemos un electrocardiograma o medimos troponina o alguna de las enzimas cardíacas, nos damos cuenta que el paciente tiene un daño severo miocárdico del corazón. Diabetes mellitus descompensada, decir, oye, pues no era paciente diabético, pero le hacemos una hemoglobina glucosilada y el paciente ya era diabético de bastante tiempo y que se viene a descompensar y que a veces ya requiere de esquemas de insulina como tal. La anticoagulación, muchas personas de la tercera edad por sus problemas cardiológicos utilizan aspirina o utilizan anticoagulantes, y esto también tenemos que tomarlo en cuenta cuando entramos a quirófano con ellos. Por la liberación, siempre me lo dicen los residentes, oiga doctor, vamos a meter al paciente de urgencias, pero tiene tiempos alargados. Eso es normal, el tiempo, la liberación de tromboplastina tisular alarga los tiempos de coagulación y a veces aún así se les estabiliza y se meten a quirófano. La fractura hundida craneal, la fractura de huesos largos y provoca embolismo graso, y algo que es muy frecuente y se está volviendo, que son las heridas por proyectil de arma de fuego. Para finalizar, algo de la filosofía que tratamos de llevarle, se llama Medidas Preventivas para la Seguridad Vial. Eso lo he publicado en algunos artículos. Dice, calles para la vida, no lo inventé, esto se utiliza mucho en otros países. Calles para la vida, Streets for Life. Son alarmantes las cifras sobre el número de accidentes de tránsito, los cuales aumentan significativamente, y realmente no estamos proponiendo como parte de, se requiere aplicación de medidas preventivas y no esperar a que el paciente con trauma raquimedular, trauma de cráneo, trauma en general, llegue al hospital. Hay que prevenir lo más que se pueda, educar para disminuir accidentados, pláticas
también nos corresponde parte como médicos, pero generalmente a otras instituciones, pláticas sobre educación vial, peatones, ciclistas y conductores. Generalmente no se llevan o no llevamos bien los que conducimos con los de las motocicletas, se cierran, se pasan, etcétera. No llevan la precaución que a veces uno tiene que llevar como tal. Dispositivos reductores de velocidad, más topes, más formas de disminuir la velocidad que tenemos en la Ciudad de México. Revisión periódica de los vehículos, ustedes lo ven sobre todo en vehículos grandes, no hacen un mantenimiento preventivo. Se quedó sin freno, se quedó sin eso y vienen los grandes accidentes múltiples. Hacer un monitoreo y vigilancia de los cuerpos de seguridad vial. ¿Por qué? Porque tampoco nuestras autoridades llevan bien a cabo su función para prevenir accidentes. Por eso le hemos llamado Calles para la Vida. Concientizar, sobre todo respetar los límites de velocidad. Y les vuelvo a repetir, luego nos preguntan, oiga, ¿cuál es la velocidad en periférico? ¿Cuál es la velocidad en casa de detrás? Y no los conocemos. O cuando vamos pasando frente a una escuela, ¿qué velocidad debemos de tener para evitar y prevenir accidentes? La protección de personas que existen en la calle, y eso debemos recordarlo. El peatón tiene prioridades, no es uno que se atraviesa y quiere uno pasar. La protección de personas vulnerables, los viejitos que se pasan donde pueden, y hay que detenernos para dejarlos pasar. Es parte de la educación vial que debemos de tener. Disminuir las emisiones de carbono, facilitar la convivencia entre conductores y peatones, que no lo hacemos, nada más nos las pasamos diciéndonos de majadería, ¿por qué te cruzaste? No seguiste tu regla. Debemos de tener más cordialidad con el peatón. El mantenimiento de la infraestructura de las calles, ya vieron con estas lluvias cuántos socavones, cuántos accidentes de tránsito hemos tenido también. Eso no corresponde al área médica, pero sí es parte de la prevención que debemos de tener. Fortalecer la atención prehospitalaria, y les vuelvo a repetir, y nos van a mencionar ahorita, un centro regulador. No todos los pacientes llegan a Magdalena de las Salinas, sería imposible. Vemos 500 pacientes diarios, 140 por turno, más aparte un accidente, sería imposible, ¿no? El centro regulador dice, tantos a la Villa, tantos al Leñero, tantos a Lomas Verdes, tantos a Magdalena en base a la prioridad, y esto distribuye mejor la calidad de atención con ese centro regulador. No manejar bajo efecto del alcohol. Diario vemos en las noticias cómo pacientes alcoholizados provocan accidentes, ¿no? Y sobre todo, esto también es importante, evitar el uso excesivo del celular cuando conducimos. 1 segundo, 2 segundos que nos descuidamos y viene la colisión y el latigazo. Por último, ¿qué conclusiones? Dice la Organización Mundial de la Salud que el politraumatismo es una enfermedad del milenio. Fíjense, necesidad de aplicar medidas preventivas y de alta calidad a fin de disminuir la mortalidad. Se ha convertido en una de las principales causas de muerte, sobre todo en población joven, y lograr una interacción rápida a la actividad productiva, es decir, que sufran un accidente por un trauma raquimedular, por un trauma craneoencefálico, se traten a tiempo y puedan ser regresados a sus centros laborales para que puedan seguir aportando a la familia, si se puede. Como tal, el avance tecnológico ha llevado a la humanidad a desarrollar nuevas condiciones de vida en la que nos vemos todos cuando salimos a la jungla de la calle, a nuevas condiciones de vida en las que nos vemos expuestos a factores de agresión por terceras personas. La velocidad entre los vehículos, entre más chicos, mayor velocidad tienen y menos forma de protección como tal. Condiciones de vida, agentes químicos, que a pesar de las medidas de seguridad son factores importantes para desarrollar lesiones. Por último, siguiente. Eso debemos de tomarlo como parte de nuestra filosofía diaria para evitar caer en quirófano. Me voy a ir a lo de abajo nada más por el tiempo que llevamos y que podamos tener. Dice, en un paciente con trauma, el reconocimiento primario temprano del tipo de lesiones en una unidad que cuente con todos los recursos, clasificarlos, porque a veces pues tiene traumatismo craneoencefálico, sí, pero ¿qué es lo que tiene? Tiene una contusión, una laceración, un hematoma, una fractura. Esto es lo que tenemos que determinar para poder dar un tratamiento. Por eso es tan importante la clasificación. El tratamiento inicial, la estabilización hemodinámica y definitiva son parte del pronóstico de los pacientes. Evitar el abandono, y eso lo he dicho y lo vemos frecuentemente, y yo doy aviso al Ministerio Público dentro de la jefatura, oiga,
Su abuelito de 80 años no hay quien lo cuide. Doctor, todos trabajamos, sí, yo entiendo que todos tenemos que trabajar, pero debe de haber alguien que lo cuide, porque si no, vamos a sufrir mayor prioridad. Y les vuelvo a repetir, es un delito catalogado en el Código Penal el abandono de pacientes seniles como nosotros, mayores de 60 años, y no me dejará mentir el doctor Chong. Por último, las medidas preventivas y de alta calidad en el tratamiento inmediato y una terapia rehabilitadora, que eso a veces no lo tenemos todas las unidades hospitalarias, llevada a cabo por personal experimentado, y no solamente estira tu bracito y la piernita, no, debe de haber médicos dedicados a la rehabilitación para poderlos regresar por personal experimentado con un reconocimiento temprano de las lesiones, clasificar, dar tratamiento definitivo. El impacto sobre la familia del discapacitado, vean, por eso les digo, es el paciente más caro para las instituciones de salud con lesión traumática, es incalculable desde el punto de vista económico y emocional. Y les vuelvo a repetir, generalmente es el padre de familia o el que recibe el tratamiento y luego es el único que trabaja. Y eso impacta mucho por lo caro que es. Y les vuelvo a repetir, un solo día en terapia intensiva de un paciente con trauma craneoencefálico operado son de miles de pesos, son más de 140, 150 mil pesos diarios, que es lo que pone el hospital para la vida del paciente. Si es derechohabiente, qué bueno, pero si no, nos vamos sobre los patrones para hacer esto, ¿no? Y por último, son muy importantes para disminuir la capacidad, discapacidad y mortalidad, así como una adecuada atención de calidad. Debemos de tener como jefes ver todo el círculo de la calidad de DENIS para poder hacer una buena supervisión, ver nuestras áreas de oportunidad y poder mejorar ese tipo de procesos, y sobre todo darles calidez y atención hospitalaria tal como lo decimos en el Seguro Social, recordando, y este es un paradigma del Seguro Social, que recordando que después de un accidente ya nada es igual como tal, y lo vemos. Siguiente. Conclusiones, y esto es para filosófico para todos y cada uno. Hoy en día nos enfrentamos a un mundo diferente, y créanmelo, yo lo veo. Después de la pandemia del COVID, de la influenza, cambió la socialización, como que nos volvimos más agresivos. Ahora enfrentamos miedos, dolor, enojos, melancolía, pero también alegría. Cambiamos la esfera biopsicológica, también vamos cambiando nuestra perspectiva dentro de esto. Mal control emocional de cada persona, ya lo comentaron, a veces tiene uno que ir a psicología o a psiquiatría por todos los problemas, todo es pelear, pero no vamos con el psicólogo, no vamos a una terapia cognitivo-conductal que muchas veces se requiere. Cambió la dinámica familiar, y eso es importante. Ahora son los muchachos, la gente joven, las que van tomando los liderazgos, a diferencia de nosotros de la tercera edad. Malas costumbres, estamos todos pegados al celular. Cuando comemos como familia, les digo, apáguenme su celular, vamos a platicar y ver qué pendientes tenemos como familia. No que todo el mundo estamos pegados al celular, debemos respetar las normas, y eso no lo hacemos. ¿Por qué voy a seguir esta velocidad? ¿Por qué me paso las preventivas? Todo esto favorece a los traumatismos craneoencefálicos, y sobre todo la mejor medicina que siempre será es la medicina preventiva, que a veces no lo hacemos como tal. Y esto es a grandes rasgos lo que yo les traigo. En general no me meto en cosas muy sofisticadas de lo que yo veo diariamente en una unidad como Magdalena de las Salinas. Y aquí le pongo esto: la vida es el arte de extraer respuestas satisfactorias de premisas insuficientes. Y eso siempre lo pongo en todos los congresos. El paciente neurológico es muy difícil. No es el que trae una pierna fracturada y es muy obvio lo que tiene. Aquí el de cráneo puede estar llegando con glaucoma de 15 puntos y a los 10 minutos se nos muere. Así nos lo dice ATLS. Tenemos que ser muy acuiciosos, lo experimentado, para evitar esto. Y con esto termino mi plática y les agradezco su atención. Sí, bueno, no sé si tengan alguna pregunta para el doctor. ¿Todo está claro? Ok. Pues a nombre del Comité de Medical Expo, doctor, le damos las gracias y hacemos entrega de este reconocimiento. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por invitarnos.
él se va a presentar.